A través de la historia, se ha dedicado el tiempo para buscar las soluciones a los diferentes problemas del corazón. Finalmente, la ciencia le ha dado la razón a la palabra de Dios y la ha concentrado en la siguiente fórmula. Utilícela en su vida para vivir emociones sanas que darán como resultado la madurez espiritual. Muy bien, vamos a tomar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Levántela, álcela y diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un aplauso de bienvenida a aquellos que nos sintonizan por los medios de comunicación. Hemos estado en estas semanas compartiendo con ustedes una serie que hemos llamado, a través de esta fórmula que ahí está en nuestro pizarrón, emociones sanas deben estar igual o creciendo al mismo tiempo que nuestra madurez espiritual. Y esta es la serie que estamos elaborando para ustedes, creyendo que el Señor está haciendo grandes cosas en nosotros. Yo quiero ver las manos de aquellos que han sido bendecidos a través de esas enseñanzas. Amén. Qué bueno, me alegro. Y domingo a domingo vamos creciendo. Vamos a tener en el futuro cercano una pequeña pausa de esta serie, porque vamos a iniciar lo que es la celebración de nuestros 30 años de aniversario. Así que vamos a tener esta celebración. Luego va a venir la profeta Cindy Jacobs, después viene una cruzada con culianos y así vamos a ir celebrando durante este año lo que estamos muy agradecidos con el Señor del ministerio. Entonces tenemos esa pausa y luego retomamos nuestra serie después de nuestra celebración. Y quiero iniciar el día de hoy porque vamos a tratar el antídoto. Muchos han estado diciendo, bueno, exactamente cuál es, cómo hacemos para poder nosotros vivir esta vida sana, libre, como Dios tuvo la intención de que fuera. Y quiero principiar con una pregunta. ¿Estás cansado de vivir una vida superficial que trae angustia, tristeza, desaliento y tal vez hasta deseos de tirar la toalla? Y muchas veces estamos viviendo ese tipo de vida, ¿no es cierto? Y decimos, pero ¿cómo puede ser si hoy ya tengo a Jesús en mi corazón? Nací de nuevo. ¿Cómo puede ser que esté sintiendo todas estas sensaciones? Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es ese fin de nuestra fe? Es la salvación de vuestras almas. Y como yo empezaba diciendo en esta serie, nuestra vida debe tener, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, debe tener congruencia. Ponerle atención a nuestro espíritu, ponerle atención a nuestra alma, porque como dice ese pasaje, debe de ser salva, lleva un proceso, y ponerle atención a nuestro cuerpo. Pastora Helen nos dio varios ejemplos el domingo pasado y uno de ellos fue el rey Saúl y el rey David. La diferencia entre ellos dos. El rey Saúl, vemos a través de la escritura, si usted lo estudia, a una persona que no tenía ese balance en su vida, una persona bastante conflictiva o conflictuada, una persona con su alma no sanada. Y en cambio, el rey David, que aunque tenía problemas y conflictos, la palabra dice muy claro que es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía una alma sana y lo encontramos en los Salmos. El Salmo 55 es un maravilloso ejemplo de eso, donde vemos cómo el rey podía expresar sus emociones, sus sentimientos, cómo estaba, podía ver el interior de su corazón, de su alma y decir, no estoy bien,
Tenía esa libertad de expresión que no lo vemos en el rey Saúl. Y ahí vemos esa diferencia de un alma enferma, un alma sana, un alma salva o en proceso de. ¿Por qué muchos patrones de nuestra vida anterior o nuestra conducta o antiguos siguen ahí afianzados en nuestra vida? Si yo los pusiera el día de hoy a hacer un examen y le dijera, bueno, escriba en una hojita cómo usted reacciona ante un problema. Y usted apunta. ¿Cómo usted reacciona cuando va a conocer a una persona por primera vez? ¿Cómo usted reacciona cuando tiene un problema financiero? ¿Cómo usted, y le hiciera yo varias preguntas, usted las escribe y después se pone a analizar qué escribió, muy posiblemente esos resultados vienen a ser los mismos que usted vio cuando era chiquito en sus padres. O los mismos que usted en algún momento dijo, bueno, así voy a reaccionar yo en mi vida, porque esto es lo mejor. Y usted decidió en algún momento actuar de esa forma. Y esos patrones, aunque usted haya entregado su vida a Cristo, haya recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador y haya nacido de nuevo, esos patrones todavía los mira salir de vez en cuando en su vida. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde sale esto? Si ya se supone que no estoy ahí. Y usted, en vez de averiguar, en vez de profundizar, en vez de verlo, lo que tendemos a hacer es a esconderlo y decir, ya no va a volver a suceder, ahí van a ver, ahí lo voy a esconder. Y lo apachamos, lo negamos o fingimos que todo está bien. Creemos cuando venimos a Cristo que nuestra vida va a ser automáticamente transformada. Y sí, la palabra nos dice que nuestro espíritu nace de nuevo, nuestra área espiritual va por un camino, pero nuestra alma necesita ese trabajo. ¿Qué hacemos cuando recibimos a Jesús? ¿Qué hacemos cuando nos volvemos cristianos? Nuestra vida cambia, sí. Empezamos a asistir a la iglesia los domingos porque queremos oír, queremos crecer. Empezamos a buscar un grupo pequeño donde nos podamos reunir para estudiar la palabra en casas. O hacemos un devocional diario. Tenemos un cuaderno donde diariamente buscamos el rostro de Dios y escribimos esas anotaciones de lo que recibimos de parte de Él. Damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, buscamos guianza del Espíritu Santo para ciertas cosas, buscamos qué dones el Señor nos ha puesto y empezamos a funcionar en ellos. Servimos al Señor en lo que podemos, evangelizamos y hacemos, buscamos crecer de una o de otra forma, asistimos a conferencias, a seminarios, a diferentes cosas. Pero llega un momento donde nos sentamos y decimos, ¿es esto suficiente? Ya se fueron esos antiguos patrones, ya cambiaron. Y en un momento vuelven a salir y estallan delante de nosotros. Decimos, ¿pero qué pasa? Muchos de esos patrones antiguos permanecen afianzados en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es hacer y hacer y hacer y seguir haciendo y ocuparnos de muchas actividades, tanto cristianas como no cristianas, para creer que esos patrones van a cambiar. ¿Pero cambian? No necesariamente. O yo he visto que no. Más bien nos frustramos. Muchos años después salen nuevamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución? Sí. Hay una solución y le hemos llamado una inyección de un antídoto. Y esa inyección tiene que ser inyectada en todas las áreas de nuestra vida para poder combatir estos patrones arraigados. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es esa inyección? Bueno, la hemos tenido enfrente de nosotros todo el tiempo y es esta fórmula que les hemos dado. Emociones sanas y madurez espiritual. Es caminar hacia esas dos cosas conscientemente. No solo una, no solo la otra, las dos. Trabajar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, salud emocional y trabajar espiritualidad reflexiva, contemplativa, madura, permitiendo que Dios nos forme en el interior, tanto en el alma como en el espíritu.
y que podamos ser esos hombres y mujeres que hemos sido llamados a ser. Quiero que abramos juntos Romanos capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 y 2. Dígame cuando lo tenga. Amén. Muy bien. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién le gusta presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Un amén. No nos gusta. ¿Qué nos va a gustar? Llegar a entregar mi vida en sacrificio. No me gusta. No me llama la atención. Prefiero no. Gracias. No se puede de otra forma. No se puede a través de miel. No se puede pasándola fácil. No, nos dice sacrificio vivo. O sea, que tenemos que estar dispuestos a ir a un lugar donde no nos gusta. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Se tiene que sentir cosas que no quiero sentir. Tengo que pasar por momentos tal vez que no quiero pasar. Es un sacrificio vivo, pero dice que es santo. Eso quiere decir que Él está ahí con nosotros durante ese tiempo. Agradable a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos agradarle a Él. Es un sacrificio que a Él le agrada. Y como nosotros le amamos a Él, queremos agradarle. Queremos que Él se agrade. Así que estamos en eso. Y dice, es vuestro culto racional, o sea, lo hacemos conscientemente. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es este siglo? Todo lo que vemos en la televisión, todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida, todo lo que podemos ver, oír, escuchar, radio, computadora, todo. Ese es este siglo. Dice que no nos conformemos. Y entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un proceso que Dios quiere que hagamos, esa transformación de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es el alma salva. Nuestro entendimiento son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Es esa área del alma que tiene que ser transformada. Es un proceso, es un sacrificio vivo al cual Dios nos está llamando a hacer. Pastora Helen también nos hablaba de Pablo en Romanos 7, 21 y 24. Dice él, quiero hacer el bien, pero no lo hago. La ley del pecado lucha contra la mente renovada. Mire qué hermoso. Pablo nos da esa libertad de poder llegar a ese lugar. Él estaba trayendo su cuerpo en ese sacrificio vivo y estaba diciendo, no me gusta. Trato de hacer lo que sé que debo, pero no puedo, no quiero, no. O sea, nos está dando esa libertad de poder ver en el interior de nosotros mismos y decir, no me gusta lo que veo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No me gusta. No me gusta eso que estoy sintiendo, eso que estoy viendo. Quiero hacer esto y no puedo. ¿Por qué? Esa libertad de poder venir delante del Señor como un sacrificio y decirle, Padre, no es como yo quisiera, pero esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Esa libertad nos habla de emociones sanas, de ir caminando hacia ese lugar. Porque ese antídoto que estamos hablando es poder tener esa salud emocional y esa madurez espiritual juntas, caminando juntas. Cuando lo hacemos así, son poderosas. O es un antídoto poderoso, es realmente transformación. Traen revolución espiritual que transforma esos lugares ocultos del interior de nuestra vida, de ese iceberg que yo les decía, que solo podemos ver el 10%, pero realmente hay un 90% ahí escondido en cada uno de nosotros. Esas dos cosas juntas trae que podamos llegar a esas profundidades
trae ese cambio dramático y verdadero. Sana el alma enferma. Mire, conquista los deseos pecaminosos de la carne y da fortaleza para no conformarnos a este siglo. Pero ¿cómo se ve un alma sana? ¿Cómo se ve? Porque yo necesito que tengamos esa visión de hacia dónde vamos. Muy bien, ya entiendo cómo es un alma enferma, pero ¿cómo se mira un alma sana? ¿Hacia dónde vamos? Pues es madurez emocional, otros le llaman inteligencia emocional, llámelo como quiera, pero ¿de qué estamos hablando? Es una persona que puede identificar, expresar y manejar sus sentimientos. Una persona que puede decir, como Pablo, realmente no me gusta lo que veo. O sea, lo identificó y no solo lo metió o lo escondió o fingió, sino que dice, esto está sucediendo en mi vida, necesito hacer algo. Lo identifica, lo expresa, puede hablar de esto. Mire, el apóstol Pablo no solo se lo dijo a los 12 que estaban ahí, lo escribió y miles de personas a través de las edades saben qué era lo que estaba pasando dentro del corazón de Pablo. Y muchos de nosotros no nos gusta ni siquiera hablarlo con nosotros mismos. Ni siquiera decir, bueno, la verdad es que ahí hay algo adentro que no está bien. Cada vez que me enfrento a una persona, me enoja. Y eso no está bien. Ver ahí adentro es parte de esa alma sana. Puede iniciar y mantener relaciones estrechas, significativas con las personas. Y se libera de esas conductas autodestructivas. Tiene la capacidad, una persona con un alma sana, de confiar en la otra persona, de crecer para poder tener esas relaciones sanas. Una alma sana toma tiempo para analizar su condición interna. O sea, se da el momento para pensar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Dónde está y de dónde viene? Esta persona respeta y ama a otros, mire, sin tener que cambiarlos. Respeta y ama a los demás sin tener que cambiarlos. Lo ama porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Los ama porque los ama. No se sienta con un papel y dice, bueno, si va a continuar siendo mi amigo, va a tener que A, B, C, D, porque si no, no me gusta. Cuando tiene conflictos o problemas, puede negociar soluciones que tomen en cuenta a los demás. Porque yo soy buena negociando cuando llegamos a problemas, pero solo miro mi beneficio. Eso no es un alma sana. Un alma sana es aquella que se sienta y mira que lo que se está negociando, la solución del problema, no solo gano yo, gana también la otra persona. Es una situación gana, gana. Miro el interés de la otra persona. Un alma sana deja de afligirse por cosas sin importancia. Mire, yo conozco personas que no solo se afligen por lo que se tienen que afligir, sino que además buscan, si no tienen nada que afligirse, buscan de qué afligirse. Encuentran de qué afligir siempre. Muchas veces vivimos de esa manera, ¿no es cierto? Un alma sana sabe que Dios lo ama a pesar de las imperfecciones. Lo ama porque murió por él en la cruz del Calvario y vino a rescatarnos. Nos ama. No tenemos que estar escondiendo cómo verdaderamente está viviendo nuestra alma. Él nos ama y hay una paz interior. Una alma sana vive la verdad, no finge. No necesita cosas o aprobación para sentirse bien consigo mismo. Hacia ahí vamos. Ese es el alma sana o emociones sanas. ¿Y cómo se ve la madurez espiritual o esa espiritualidad contemplativa o reflexiva? Escucha a Dios y reconoce su presencia en todo lo que hace.
No solo cuando entra aquí el domingo como que apacha el botón de conexión con Dios y de ahí durante la semana se olvida, sino que constante reconoce su presencia donde quiera que está, en su trabajo, mientras cocina, mientras platica con otras personas, mientras está en conflictos y situaciones difíciles, en todo momento. Practica estar con Dios. Practica la reflexión y la vida de oración. Es parte de su vida diaria. Descansa en su presencia. La palabra dice que el Señor está con nosotros siempre, no nos deja ni nos abandona. Entonces su presencia está con nosotros ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo podemos practicar su presencia? Siempre. Sí. Puede haber momentos donde necesitamos alejarnos un poquito porque el ruido alrededor no nos permite. Y podemos tomar ese tiempo de alejarnos y escuchar, que le llamamos retiros, ¿no es cierto? Podemos tomar ese tiempo, pero esta persona con emociones sanas y madurez espiritual, la madurez espiritual nos habla de ese entendimiento que Él está con nosotros siempre. Siempre. Entonces, ¿practicamos su presencia cuándo? Siempre. Es una persona que sabe quién es en Cristo y está segura, certera, camina con esa certeza. Ama a los demás porque ama tanto a Dios que no puede no amar a los demás. El mundo no define el éxito para esta persona. Cristo le da una perspectiva real. Y esta persona reorganiza sus prioridades conforme a Dios, no a lo que el mundo le exige o le llama. Bueno, y entonces, sabiendo esto, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo primero es tener un equilibrio entre hacer para Dios y estar con Dios. Detenernos un poco en el afán de hacer para lograr estar con Dios. Y tal vez algunos vamos a necesitar detenernos un poquito más que otros, porque estamos tan metidos en el hacer, que ya no sabemos cómo reconocer su presencia, cómo entender que Él está. Entonces sí necesitamos ese tiempo de retiro para regresar a conectarnos y entonces ya retomar nuestra vida y poder seguir trabajando para Él también. O sea, hacer. Pero ese equilibrio entre el hacer y el estar es muy importante. Nos puede ayudar si nos hacemos unas 2 o 3 preguntas. 1, ¿le estoy prestando atención a Dios durante mi día o solo el domingo en la mañana? ¿O solo en la noche cuando llego a leer mi Biblia? ¿Cuándo le estoy prestando atención a Dios? ¿Todo el tiempo? ¿Le estoy escuchando a Él? ¿En qué momento? ¿A qué horas? O preguntándonos acerca del alma, ¿y me estoy escuchando yo? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? Encontramos un ejemplo que vamos a estar continuamente regresando a él y está en Lucas 10, 38, 42. Y yo espero que ustedes estén anotando los versículos porque el domingo en la mañana no nos da tiempo de ir a verlos con detalle, solo pasamos volando por ahí. Pero usted puede regresar y estudiar y ver si lo que le estoy diciendo es verdad. Hay 2 enfoques de la vida y lo vemos en este pasaje. Uno con Marta y uno con María. Recuérdense ustedes que ambas estaban en el mismo ambiente con Jesús y Jesús estaba sentado enseñando, pero Marta estaba hace. En cambio María tomó otra acción. Podemos estar en cualquiera de las 2 nosotros. Marta sirve activamente a Jesús, pero pierde sus enseñanzas por estar haciendo. No está aprendiendo del mismo maestro. Está ocupada en el hacer. Los deberes la alejan de su amor por Jesús, del deseo de estar bajo sus enseñanzas. Las presiones del deberías hacer esto o el tienes que hacer esto la estaban colmando. Y
muchos de nosotros nos vemos ahí. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Y el estar con Dios se nos queda a un lado. ¿Qué vemos en esta mujer? Una vida descentralizada, una persona susceptible, irritada, ansiosa. Tal vez tú estás por ahí sintiendo esas cosas. Evaluemos si no estamos en el hace. Y mire qué cosa más tremenda. Esta mujer, en su afán de hacer para Jesús, inclusive le dice a Jesús qué hacer. Le dice: Jesús, dile a María que haga esto que yo estoy haciendo. Cuando nos metemos en ese hacer, empezamos a decirle a Jesús qué hacer. Y cuando Jesús nos dice, oren así, dile: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Porque Él no quiere que le estemos diciendo qué hacer. Él quiere decirnos a nosotros. Él quiere enseñarnos cómo vivir una vida transformada en Él, no conforme a este mundo. Y esa es una forma de vivir. Pero María decide vivir de otra manera. Decide vivir, estar con Jesús. Seguramente hace también, porque estaba vestida, estaba arreglada, pero decide estar con Jesús. Está escuchando a Jesús. Siente placer en su presencia. Se da el tiempo, el descanso, el momento. Disfruta esa intimidad. Mire, cuando usted está en el hacer y voy, no, ahorita me toca ministrar aquel, ahorita yo el otro, tengo que ir allá, tengo que correr para allá, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer. En el hacer, ya no disfrutamos de esa intimidad, y para la intimidad se necesita un espacio, un tiempo, un momento, un silencio. Estaba ocupada María en la reflexión, sentada a los pies de Jesús. No trataba de dominar a Dios o a Jesús. ¿Quién era ahí su centro de gravedad? Jesús. Y había paz en ella. Y eso es lo que el Señor quiere, que haya paz en nuestro corazón, que encontremos ese estar centrados en Él y no como disparados de un lado a otro. ¿Cómo obtengo ese balance? ¿Cómo aplico ese antídoto? Y yo les tengo una forma fácil, práctica, que llega hasta lo profundo de nuestro iceberg. Es esa inyección que no nos va a dejar que nos quedemos como estamos o que retrocedamos, sino que podamos avanzar hacia ese lugar de una madurez tanto emocional como espiritual. Y esto es practicar constantemente la reflexión de su palabra. Josué 1:8. Si usted tiene su Biblia, vaya a ese versículo. Josué 1:8. Es un versículo que hemos oído muchas veces, pero este versículo nos resume lo que hemos estado hablando. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Resume todo, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Y esto nos habla de integrar mis actividades con contemplación de la palabra, reflexión de la palabra, meditar en la palabra. Pero empecemos mirando esa palabra nunca. Dice, nunca se apartará. ¿Cuándo está afuera de nunca? Dígame un momento afuera de nunca. No hay. Nunca es siempre, es todo momento, en todo lugar. Nunca nos apartemos. Mira, al estar con Dios y nunca apartados de Dios, desarrollamos una familiaridad continua y sencilla con la presencia de Dios. En todo momento, en todo lugar, siempre. ¿Y cómo hacemos eso? Dice, de día y de noche.
¡Wow! Hasta dormidos quiere que estemos reconociendo su presencia. Y ahí nos da la clave. De día y de noche, siempre meditarás en Él. Meditarás en Él. ¿Qué es esa palabra meditarás? En hebreo es Hagah, H-A-G-A-H. ¿Y qué significa? ¿O qué nos habla esta palabra? La palabra describe un largo gemido. Un largo gemido. Largo. Desde el principio nos empieza a hablar de que no es una cosa corta. No es, como yo les digo, el síndrome del switch. Esta generación vive el síndrome del switch y ya pasó al switch. Ahora es la tecnología increíblemente rápida. Y el switch se quedó en la tecnología pasada. ¿Qué es esto? Que queremos apachar un botón y que las cosas pasen. Y no está hablando de esto. Está hablando de meditarás de día y de noche. O sea, no es un switch que voy a presionar y funciona. Es un antídoto que tengo que estar metiendo, un remedio que tengo que estar dando por siempre. Siempre. Nunca dejar de tomarlo. Nunca dejar de hacerlo. Habla esta palabra meditar de hablar entre dientes y susurrar. ¿Qué veo yo? Que Dios quiere que estemos constantemente hablando entre dientes, susurrando que es su palabra. Medita de día y de noche en Él, en sus estatutos, en su ley. Y decir, Padre, qué hermoso, tú creaste estas flores, tú lo hiciste, pero qué maravilla. Y susurrando constantemente. Hablar significa también meditar, hablando con los demás, murmurando. Significa cavilar, ponderar, reflexionar, imaginar. Podemos tomar ese versículo de Romanos 12 y decir, Señor, ¿qué? E imaginarnos de qué está hablando. Pasar todo el día con ese versículo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, susurrándolo, murmurándolo, pensándolo, gimiendo. ¡Oh! Transformarme. ¿Qué significa? ¡Oh! Imaginar, estudiar. No solo decir, ay, qué bonito está ese versículo, que es lo máximo. No, ir al contenido, ir a de qué estaba hablando en ese momento, qué significa cada una de esas palabras, qué es lo que realmente está hablando. Si no hubiéramos ido más profundo en esta palabra meditar, pensamos, sí, vamos a pensarlo durante un momento. Pero nos habla de pasar todo el día dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Ay, ¿cuáles son los otros versículos que habla de transformar? ¿Cuáles son los otros versículos que nos dice que nunca dejemos de hacer esto? ¿Cuáles son? Vamos a buscar en la escritura, para acá, para allá, para allá. ¿Me entiende? Esto es lo que Él nos está llamando a hacer. Meditar en su palabra de día y de noche. Yo quiero dejarlos con una figura, tal vez no la más bonita, pero espero que con esto se les quede lo que estoy tratando de decir. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es rumear? Una persona, 2, 3, 4. Rumear, esto es lo que hacen las vacas. ¿Y sabe por qué hacen esto las vacas? Porque las vacas tienen su estómago dividido en 4 cavidades. Entonces, cuando les entra la hierba, comen la hierba, entra a la panza, que es la primera cavidad, y ahí se acumula el alimento. Luego de esta primera cavidad pasa a la segunda cavidad, que es donde se almacena y se deshace la hierba. Pero para que la hierba se deshaga, esta regresa de la segunda cavidad a la boca y la vaca la mastica nuevamente y vuelve a regresar al estómago o a la segunda cavidad. Y cuando no está suficientemente masticada, vuelve a regresar a la boca. Y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a la boca hasta que está totalmente deshecha. Luego, la tercera cavidad
es donde se absorbe el agua del alimento, hasta ahorita. Y en la cuarta cavidad es donde se lleva a cabo la digestión. Por esto es que las vacas están constantemente rumiando, porque ellas pasan masticando este alimento. Pues yo quiero que ustedes rumeen, que pasen rumiando, pero no hierba, no tabaco como unas personas, sino que la palabra de Dios. Que agarren un versículo de la palabra de Dios y la pasen rumiando. Amén. Un versículo. ¿Y cuánto tiempo me paso en ese versículo? ¿Cuánto necesite? Estaba hablando con Dani y me decía, pastora, llevo 3 meses en un pasaje, en un versículo. Imagínense, usted diría, ¡ala, qué horror! ¿Cuándo va a terminar así la Biblia? No necesita terminar la Biblia, necesita permitir que esa palabra le transforme, que esa palabra llegue a lo profundo de su ser y realmente mueva esas situaciones que están ahí, desarraigue esos patrones establecidos que no son conformados a la palabra de Dios, sino que a ese mundo al cual nosotros no queremos pertenecer. Y entonces podemos permitir que llegue a lo profundo de nuestro ser la palabra. Cuando usted está rumiando, le puede decir, Señor, entonces, ¿qué hago con esta palabra transformación? ¿Qué significa para mi vida? ¿Qué significa para mi relación con mis hijos? ¿Qué significa para mi relación con mi pareja? ¿Qué significa para mi futuro? ¿Qué significa para esos sentimientos que estoy teniendo aquí adentro? Y entonces, cuando usted ya identifique qué es lo que Dios le está hablando a usted con esa palabra, o sea, cuál es el verdadero alimento que está ahí para usted, pueda tomar el agua, que es el tercer estómago, o pueda digerir el alimento en el cuarto estómago. ¿Se da cuenta usted todo el proceso que esto ha llevado? No es inmediato, no es el síndrome del switch, es tiempo, es despacio. Esa reflexión, ese ponderar, ese rumiar, habla de ir despacio. El tomarse el tiempo, el dejar que la palabra entre en lo profundo. Solo así dejamos que el Señor penetre en lo profundo de esas oscuridades del iceberg que nadie ve, solo nosotros. Y podamos traerlo delante de Él y decir, Señor, ¿cómo hago esto? Veo esta situación y no me gusta, pero tu palabra me está diciendo esta otra. Enséñame a poner tu palabra en práctica. Enséñame a aplicarla. Enséñame a que sea parte de mi vida y que ahora eso sea lo que me mueve y no esos patrones anteriores y preestablecidos. Proverbios 3:6 dice, reconócelo. ¿A quién? A Dios. En todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él lo hará. Cuando tú estás ahí en medio de una situación y estás rumiando un pasaje y un versículo, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Enderezar tu camino. Es decir, este patrón que tú ahorita ibas a tomar no es este otro, porque el alimento que estás rumiando, el alimento que estás a punto de digerir, ahorita es el momento de digerirlo y lo vas a poner en práctica. Y entonces empiezan a cambiar, a transformar esos patrones que antes tenías. Mira, un ejemplo tremendo es la arqueología. La arqueología, usted camina por los campos y no sabe ahí que hay nada, no hay nada. Pero los arqueólogos ahí descubren tesoros escondidos. Y tal vez hay cosas dentro de tu corazón que tú crees que son tesoros porque los tienes escondidos. Pero no son tesoros, son cosas que quieres sacar. Son cosas que te están pudriendo el alma, el corazón, tu vida, que traen esa decepción, esa tristeza, ese deseo de tirar la toalla. Y que es tiempo de entrar ahí y sanar. ¿Sabía usted que yo entre las carreras que iba a escoger, estaba pensando en escoger arqueología? Y entonces me puse a ver revistas, a ver programas de arqueología. Y cuando los vi, todos llenos de polvo, metidos ahí con un pincel,
escarbando, dije, esto no es para mí. ¿Cuándo voy a sacar algo? ¿Cuándo voy a descubrir algo? No, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque habla de ir despacio. Pero ¿sabe? Eso es lo que necesita nuestra alma. Eso es lo que necesitamos nosotros, entender que el proceso es despacio. Y sí, la palabra va a ir como con un pincel y dependiendo cómo cada uno de nosotros esté, así va a ir la palabra. Algunos más duro, otros más suave, pero es la disposición de nuestra alma, ¿de qué? De tener emociones sanas. Es la disposición de nuestro corazón de liberarnos de esas ataduras que estaban ahí y de poder exponer nuestro corazón así como Dios nos revela que se puede hacer, como Pablo, como David. La salud emocional nos habla de estar dispuestos entonces a escarbar, a enfrentar, a sentir, a escuchar, a reflexionar, a ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotros, a vivir y no solo a existir. Tomamos entonces esa palabra de Dios y podemos dejar que ella vaya salvando nuestro corazón y nuestra alma poco a poco. Estar conscientes de que meditar en la palabra de Dios, el Señor nos habla con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo que Él creó, porque mire, en Hechos 14:15 dice, Dios hizo los cielos y el mar y todo lo que en ellos hay, Él los hizo y Él nos quiere hablar en todo momento. O Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, oiga esto, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, estas cualidades de Dios se perciben claramente. Y esas dos palabras no parece que van juntas. O lo percibo o lo veo claramente, pero lo percibo claramente. Y esto es lo que Dios quiere, que le tengamos presente en todo momento, en todo lugar, que meditemos en su palabra en todo momento y en todo lugar. Entonces, todas las cosas criadas nos van a permitir percibir claramente a Él. Porque dice, todas las cosas creadas se percibe claramente a través, lo voy a leer de nuevo. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él crió, de modo que nadie tiene excusa. Lo que Él crió nos habla de Él. Por eso podemos detenernos un momento, ver las flores y decir, wow, Señor, tú me estás hablando a través de las flores. Sí, porque su naturaleza nos habla de Él. Lo percibimos claramente, lo que Él es, cómo es, quién hizo. Mire la perfección de una flor, ¿cuánto nos puede hablar de lo que Él es perfecto en todos sus caminos? Que Él hace las cosas perfectas en cada uno de nosotros, que nada es equivocación, que yo no estoy aquí por equivocación. Y nos va a ir hablando Él a nosotros cuando masticamos, rumiamos y estamos en su palabra. Y para terminar quiero leerles unos versículos en el Salmo 119 que nos habla de ese rey David y nos recuerda que así podemos ser cada uno de nosotros. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Tiene el joven que limpiar su camino? Con guardar su palabra. Nuevamente, meditar. 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Wow, y este hombre era rico. Y usted diría, ay, se debería de haber gozado en su riqueza. No, se gozaba en meditar la palabra, se gozaba en los caminos de su testimonio, se gozaba en rumiar la palabra de Dios. 15, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Está meditando. 23, príncipes también se sentaron y hablaron de mí.
¿Cuántas personas no han hablado de ti o han hablado delante de ti? ¿Qué hizo el rey? Mire qué dice el 23. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Mientras le estaban hablando de él, o sea, lo estaban calumniando, eso es lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Rumiando, permitiendo que la palabra de Dios le hablara. 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. A través de la historia, se ha dedicado el tiempo para buscar las soluciones a los diferentes problemas del corazón. Finalmente, la ciencia le ha dado la razón a la palabra de Dios y la ha concentrado en la siguiente fórmula. Utilícela en su vida para vivir emociones sanas que darán como resultado la madurez espiritual.